Desde tiempos antiguos, el nombre de Yahvé ha sido entonado en cantos, reverenciado en templos y proclamado como el único Dios verdadero por millones de fieles en todo el mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de repetir dogmas y nos atrevemos a mirar directamente al corazón de los textos sagrados? Lo que emerge no es la imagen de un Dios de amor incondicional, sino la de un ser celoso, implacable y sediento de obediencia absoluta. Un Dios que ordena masacres, exige sacrificios de sangre y reclama a los primogénitos como propiedad suya. El rostro oculto del Dios de Israel. Desde tiempos remotos, el nombre de Yahvé ha sido reverenciado como el del único Dios verdadero por millones de creyentes. Pero, ¿qué ocurre cuando observamos de cerca las acciones atribuidas a este ser en los textos sagrados? ¿Sigue siendo posible llamarlo justo, misericordioso o amoroso? En el Antiguo Testamento, Yahvé se presenta como un Dios celoso, guerrero y exigente, que no duda en ordenar masacres, sacrificios y exterminios. Esta figura contrasta con la imagen moderna de un Dios de amor, paz y perdón, sacrificios de sangre y control por el miedo. Uno de los aspectos más inquietantes de Yahvé es su aparente obsesión con la sangre, desde el sacrificio de animales hasta los sacrificios humanos simbólicos, como el intento de Abraham de matar a su propio hijo por obediencia. Se establece una narrativa donde la violencia se convierte en medio de comunión con lo divino. ¿Qué clase de Dios exige pruebas de fe tan brutales? En Éxodo 22, 29 a 30, Yahvé exige sin ambigüedad: no retendrás la ofrenda de la cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Aunque más tarde se establece que puede ser redimido con un sacrificio animal, la intención original es clara. El primogénito pertenece al Dios. La historia de Jefté es aún más escalofriante. Por una promesa hecha en un momento de desesperación, este líder israelita sacrifica a su propia hija en holocausto. Jueces 11. Lo más inquietante es que Yahvé no detiene el acto. Guerras santas y genocidios divinos. En el libro de Josué, se nos narra la conquista de Canaán con crudeza. Y destruyeron con espada todo lo que en ella había: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Josué 6:21. Estas acciones no son presentadas como errores humanos, sino como mandatos divinos. Yahvé ordena eliminar pueblos enteros: hititas, amorreos, jebuseos, cananeos, con una violencia sistemática que raya en lo ritual. Incluso se prohibía tener piedad. Dios o Señor de la guerra. Estas narraciones han sido reinterpretadas a lo largo del tiempo. Para muchos teólogos modernos, estos pasajes reflejan una etapa primitiva del pensamiento religioso. Sin embargo, en textos como el Deuteronomio o los Salmos, Yahvé sigue siendo llamado varón de guerra, y sus enemigos son tratados con odio eterno. ¿Podemos seguir justificando estas acciones como parte de un plan divino? ¿O es hora de admitir que esta figura contiene rasgos propios de los dioses antiguos del caos, el fuego y la sangre? El Yahvé que emerge de las páginas más antiguas del Antiguo Testamento no es una invención aislada ni un ser enteramente único. Muchos elementos de su culto, desde los sacrificios humanos hasta los rituales de sangre, pasando por la guerra santa y el exterminio ritual, tienen ecos inconfundibles de religiones anteriores del cercano Oriente. El Dios que exige primicias y sangre, el sacrificio del primogénito que Yahvé exige en Éxodo 22, no es una anomalía. De hecho, encontramos esa misma práctica en los cultos a Moloc, Baal y otras deidades semitas de la región. Estos dioses, también asociados al fuego, al control astrológico y a los planetas, especialmente Saturno, compartían con Yahvé esa oscura afinidad por el derramamiento de sangre como forma de adoración. ¿Acaso no es revelador que el término hebreo para holocausto, olá, signifique literalmente lo que sube, haciendo referencia al humo que asciende al cielo, tal como se hacía en los sacrificios a Moloc? La diferencia es que, mientras otros pueblos fueron demonizados por estas prácticas, las escrituras hebreas las normalizan cuando son ordenadas por Yahvé. La guerra como mandato divino.
En los textos ugaríticos, por ejemplo, Baal-Hadad destruye a sus enemigos con tormentas y fuego. Él, el Dios supremo del panteón cananeo, y antecesor directo de Yahvé, impone su voluntad a través de la fuerza. El Yahvé del Antiguo Testamento hereda ese arquetipo, un Dios tribal, celoso, que escoge a un pueblo específico y le promete victoria si le es fiel, o destrucción si no lo es. En Deuteronomio 7:2, Yahvé ordena: y cuando Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿No resuena esto con las reglas de exterminio ritual que regían los cultos de conquista en Mesopotamia? Un Dios entre dioses. Los vestigios del politeísmo hebreo primitivo son múltiples. Menciones a Elohim en plural, referencias a concilios celestes, Salmo 82, y vestigios de Asherá como consorte de Yahvé en inscripciones arqueológicas encontradas en Kuntilet, Ashrut y Kirbet el-Com. Yahvé no era único en sus inicios, sino parte de un panteón más amplio, del cual emergió como figura dominante tras siglos de reforma teológica. Durante siglos, el culto a Yahvé fue el símbolo de un Dios tribal, exclusivo, que protegía únicamente a su pueblo elegido a cambio de obediencia ciega y rituales sangrientos. Sin embargo, con la expansión del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo como religión oficial, algo extraordinario ocurrió. La imagen del Dios violento del Antiguo Testamento fue maquillada, suavizada e incluso justificada bajo una nueva narrativa universalista. ¿Quién orquestó este cambio de rostro? ¿Con qué propósito? Del Dios tribal al Dios universal. El Yahvé celoso que ordenaba genocidios se convirtió, gracias a una compleja operación teológica, en el Padre Celestial del cristianismo. Pero el rastro no fue completamente borrado. Jesús hablaba del Padre, sí, pero en los textos paulinos y en las decisiones del Concilio de Nicea, se observa cómo se fusionan las figuras del Dios de Israel con el Dios del Nuevo Testamento, sin resolver sus contradicciones. ¿Puede un mismo Dios ser al mismo tiempo el que ordena la matanza de mujeres y niños en Canaán y el que predica el amor al enemigo? Esta contradicción, lejos de ser resuelta, fue enterrada bajo siglos de dogma. El cristianismo heredó los textos hebreos como Antiguo Testamento, y con ello arrastró la figura de Yahvé hacia el centro de la fe. Constantino y el poder del símbolo. Con el emperador Constantino, el cristianismo dejó de ser una fe marginal, gnóstica o perseguida, y se transformó en una herramienta de control imperial. Yahvé, el Dios de los ejércitos, fue adoptado como símbolo de autoridad. El mensaje revolucionario del Nazareno, que según muchos textos gnósticos jamás reconoció a Yahvé como su padre, fue suplantado por la institucionalización de la fe. El Dios de la espada volvió al trono, ahora con cruz y corona. El ocultamiento de los gnósticos. Los gnósticos, que denunciaban a Yahvé como el demiurgo ignorante y cruel, fueron declarados herejes. Su conocimiento fue perseguido, sus textos quemados, sus maestros asesinados. Textos como el Evangelio de Judas, el Apócrifo de Juan o el Evangelio de Tomás describen a Yahvé como un falso Dios, un impostor que esclaviza a las almas humanas en un mundo corrupto y material. Yo soy el Dios, y no hay otro fuera de mí, dice Yaldabaoth en el Apócrifo de Juan. Y la voz del Espíritu responde: estás en el error, Samael, Dios de la ceguera. Los concilios, las bulas papales y las campañas de exterminio doctrinal no solo erradicaron disidencias, consolidaron el poder del Yahvé imperial, ahora vestido de blanco y predicando paz, pero sosteniendo la espada de Roma y la corona del César. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas tienen una relación ambigua con Yahvé. Algunos lo desafían o se lamentan, pero la mayoría acepta sus órdenes, incluso cuando éstas contradicen los valores más fundamentales de justicia y compasión. El profeta Eliseo, por ejemplo, maldice a unos niños que se burlaron de él, y 2 osos salen del bosque para desgarrar a 42 de ellos. Si otros, Reyes 2, 23, 24. Yahvé no interviene. ¿Es esta la justicia divina?
Jeremías y Ezequiel, por su parte, describen visiones en las que Yahvé se presenta como una entidad colérica y vengativa, obsesionada con el control y el castigo. Uno podría preguntarse, ¿por qué ninguno de estos profetas se levanta con firmeza contra los aspectos más oscuros de este Dios? ¿Es miedo, condicionamiento o una forma de síndrome de Estocolmo espiritual, en el que la víctima termina justificando a su opresor? Este silencio o esta obediencia resignada alimenta la imagen de un Dios incuestionable, más temido que amado, más amo que padre. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más enigmáticos del Antiguo Testamento. Supuestamente construida bajo las instrucciones directas de Yahvé, esta arca no solo simbolizaba su presencia, sino que emitía poder destructivo. Se dice que quien la tocara sin permiso moría al instante, como el caso de Uzá, 2 Samuel 6:6-7. Además, en las batallas, el arca era llevada al frente, y las murallas caían, los enemigos eran confundidos, y los israelitas ganaban por intervención divina. ¿Estamos ante un simple objeto litúrgico, o más bien una tecnología desconocida atribuida a una inteligencia superior? Algunos estudiosos especulativos y gnósticos modernos han llegado a ver en el arca una especie de arma de energía, quizás una máquina construida para concentrar o canalizar fuerzas electromagnéticas. En esta lectura, Yahvé no sería un dios, sino un ser poseedor de tecnología avanzada, que impone su dominio con herramientas incomprensibles para la humanidad antigua. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.